Prepárate para leer. ¿Qué pasa con las pasas? Observa y anota 3 preguntas importantes. Estudio del género. Algunos textos pueden tener más de un género. Este texto es un texto informativo y también una poesía. Los textos informativos ofrecen datos y ejemplos sobre un tema. La poesía usa los sonidos y el ritmo de las palabras para representar imágenes y expresar sentimientos. Los autores de los textos informativos pueden organizar sus ideas según las ideas principales que se apoyan en detalles clave. Los textos científicos y sobre estudios sociales también incluyen palabras que son específicas del tema. Los versos de un poema suelen seguir un patrón de rima. El poeta reflexiona sobre un tema en particular en el poema. Establecer un propósito. Vocabulario crítico. Vid, fornido, deshidratan. Conoce a la autora y al ilustrador Pam Muñoz Ryan y Craig Brown. De niña, a Pam Muñoz Ryan le encantaba la biblioteca. Al principio porque era un lugar fresco durante los días calurosos. Sin embargo, pronto descubrió que los libros de la biblioteca eran su boleto a lugares cercanos y lejanos. En ese entonces, ella no sabía que iba a ser una escritora. De hecho, sus primeros cuentos nunca fueron escritos. Ella los representaba en el patio trasero de su casa. Hoy en día es una autora que ha recibido muchos premios. Libros. Craig Brown creció en una pequeña comunidad con muchas granjas. Gracias a los conocimientos que adquirió a través de esa experiencia, disfrutó mucho cuando ilustró ¿Qué pasa con las pasas? Además de su trabajo como ilustrador, él también escribe sus propios libros. ¿Qué pasa con las pasas? Por Pam Muñoz Ryan. Ilustrado por Craig Brown. ¿Qué pasa con las pasas? Cuéntame todos los detalles. Estas peculiares frutitas, ¿florecen y crecen en las calles? ¿Las pasas se plantan en la Tierra o en otros planetas lejanos? ¿Las cultivan los alienígenas y las mandan a nuestras manos? Las pasas son uvas secas. Hasta el momento, no existen pruebas de que las pasas se cultiven en otros planetas. Las pasas se cultivan en la Tierra, en países como Turquía, Irán, Grecia, Australia y los Estados Unidos. ¿Quién descubrió las pasas? ¿Están aquí desde tiempos lejanos? ¿Quiénes las probaron primero, los dinosaurios o los humanos? Es muy probable que las pasas se descubrieran cuando alguna persona o animal probó las uvas que se secaron en una vid. Durante años, tanto las personas como los animales trataron de descubrir qué uvas son las que producen las pasas más dulces y sabrosas. Vid. La vid es una planta de tallo muy alargado y fino que crece por el suelo o alrededor de algo. De ella salen las uvas. ¿Crecen las pasas en un solo lugar, como un campo, que sea una maravilla? ¿Existe algún pueblo especial que se llame Pasadena o Pasavilla? Las pasas crecen mejor en zonas con tierra fértil, muchos días de calor, un clima seco y gran cantidad de agua. Casi todas las pasas de los Estados Unidos se cultivan en el Valle de San Joaquín, cerca de localidades como Chowchilla, Dinuba, Kingsburg, Selma, Wheat Patch
y Raisin City. Raisin es pasa en inglés. Aproximadamente el 90% de las pasas que se venden en los Estados Unidos vienen de la zona de Fresno, California. ¿Cómo hacen los agricultores para cultivar las pasas? ¿Solo plantan las semillas y esperan en sus casas? Los granjeros crean cosechas nuevas tomando esquejes de vides más viejas. Estos pedazos de tallo se plantan en arena hasta que prenden. Luego se plantan en el campo junto a una estaca de madera. Pasavilla, Estados Unidos. Mira cómo crecen las plantas con sus ramas poco rectas. ¿Existe algún domador de vides que las ponga en filas perfectas? Las vides crecen hasta una altura de aproximadamente 8 pies. Los trabajadores atan las robustas ramas o cañas a filas de alambres. Suele haber 2 alambres, uno arriba a una altura de aproximadamente 6 pies y otro debajo a 3 o 4 pies de altura. ¿Cuánto tardan en crecer las pasas? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cuántas horas hay que esperar hasta que alcanzan su tamaño? Se necesitan al menos 3 años para que las vides alcancen la madurez suficiente para producir la primera cosecha de pasas. Eso equivale a 26.280 horas. ¿Y cómo las cosechan las personas cuando las pasas están maduras? ¿Contratan a un gigante fornido que se las baje de las alturas? Cuando las uvas están listas, los vendimiadores más expertos cortan los racimos de las vides con unas tijeras especiales muy afiladas. La mayoría de las uvas se convierten en pasas de la misma forma que lleva haciéndose desde hace años, dejándolas secar al sol. Fornido. Un hombre fornido es grande y fuerte. ¿Cómo se colocan las pasas mientras el sol las tuesta? ¿Descansan sobre toallas como si durmieran la siesta? Los racimos de uvas se colocan sobre bandejas de papel marrón en el suelo entre las filas de vides. Esto es lo que se conoce como pacificación. El sol sale por el este y se pone por el oeste. La mayoría de los agricultores de pasas plantan sus vides en filas de este a oeste. De esta forma, las uvas que se secan entre las filas reciben más sol. Si se secaran en filas de norte a sur, estaría a la sombra parte del día. En lo que respecta a las pasas, cuanto más sol, mejor. ¿Cuánto tiempo hace falta hasta que se endulzan y se secan? ¿Cuántas semanas están bajo el sol hasta que los racimos se cosechan? Las pasas se secan al sol durante 2 o 3 semanas. Luego, las bandejas de papel se enrollan en fardos similares a los burritos y se dejan en el campo durante unos días para asegurarse de que todas las pasas están secas. Las pasas no son como las uvas, parecen rugosas y ajadas. ¿Se sumergen en una bañera hasta que quedan arrugadas? Cuando las uvas se secan bajo el sol caliente, el agua que contienen se evapora. Cuanta más agua pierden, más se deshidratan las uvas. Por eso se arrugan. ¿Cuántas uvas hay que secar en los valles soleados para obtener 1 libra de estos frutos delicados? Hacen falta alrededor de 4,5 libras de uvas frescas para obtener 1 libra de pasas. ¿Quién las coloca en las cajas que mantienen su dulzor? ¿Son pequeñas hadas madrinas las que trabajan con vigor? En el momento apropiado, se llevan las cajas de pasas a las fábricas para embalarlas. Solo lleva 10 minutos embalar cada caja. Los trabajadores y las máquinas quitan los tallos y pecíolos, clasifican y lavan las pasas. Luego,
las pasas se embalan en diferentes cajas y bolsas. Deshidratan. Cuando las cosas se deshidratan, se secan y se hacen más pequeñas y arrugadas. ¿Y qué pasa con las pasas que no son las mejores? ¿Las mandan a la escuela hasta que aprenden sus labores? En las pasas no se malgasta nada. Los tallos y pecíolos se muelen y se utilizan para alimentar a los animales. Las pasas que no son perfectas se convierten en concentrado de pasa, utilizado como conservante natural en tortas, panes y galletas. Las mejores pasas se utilizan para comer, hornear y agregar a los cereales. Las pasas no llevan azúcar, mas su dulzura tiene una gran riqueza. ¿Son las trabajadoras abejas que las bañan en miel con delicadeza? Las pasas son dulces por naturaleza. 1. Tomar mucho sol. 2. Voltearse después de 2 semanas. 3. Secarse uniformemente. Hace siglos que las personas valoran mucho las pasas. Los científicos que planearon los menús para los viajes al espacio sabían que son una comida rápida y perfecta para recorridos duraderos. Son de peso ligero, no se arruinan fácilmente, satisfacen el apetito de algo dulce y aportan nutrientes y energía.